Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Costa Rica, la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero al presidente Rodrigo Chávez por una acusación sobre el presunto delito de concusión en un contrato de $405,800 financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. La solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente de la República se presenta ante la Asamblea Legislativa para que los diputados realicen el procedimiento necesario para que enfrente un juicio penal. En Colombia, Álvaro Uribe fue declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal tras determinar su participación en calidad de determinador en la búsqueda de su abogado de manipular testigos. Es el primer jefe de Estado en la historia moderna de ese país en ser condenado por la justicia. El viernes se anunciará la pena. El juicio oral comenzó tras 67 audiencias y más de 90 testigos, luego de casi una década de un proceso que pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía General. En Colombia, como mínimo 12 de los aliados de Álvaro Uribe durante su gobierno han ido a parar a la cárcel por dar sobornos para su reelección en 2006, interceptar ilegalmente a la oposición y ordenar ejecuciones extrajudiciales. El señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar, dijo la jueza Sandra Heredia, una responsabilidad que nunca se le había señalado en un caso penal. La directora de Human Rights Watch en las Américas, la colombiana y excongresista Juanita Gobertus, escribió un mensaje llamando a la calma, ya que algunas figuras hablan de un juicio político. En Colombia existe un poder judicial independiente, afirma. La decisión contra el expresidente Uribe no es instrumentalización de la justicia. Sobornar testigos y hacer fraude procesal en un caso por violaciones a los derechos humanos es muy grave. Nadie está por encima de la ley. En la Franja de Gaza, soldados israelíes mataron a 70 palestinos en distintos ataques. 23 de las víctimas eran personas desplazadas que esperaban comida. Su aliado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció signos de auténtica hambre en el sitiado territorio palestino. El presidente de Estados Unidos creará centros de distribución de alimentos en la Franja de Gaza, donde dijo Donald Trump que hay señales de verdadera hambre. Mientras tanto, las agencias internacionales empezaron a distribuir ayuda en el territorio palestino tras la pausa limitada de las hostilidades anunciada por Israel el domingo. En Francia, el ministro de Relaciones Exteriores Jean-Noël Barrot declaró que solo una solución política de dos estados permitirá responder a las legítimas aspiraciones de israelíes y palestinos de vivir en paz y seguridad. No hay alternativa. Hace unos días, el presidente Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá al Estado palestino en septiembre. Convocada por la Asamblea General de la ONU y presidida por Francia y Arabia Saudita, comenzó una conferencia ministerial en Nueva York para promover la solución de dos estados que ponga fin al conflicto israelo-palestino iniciado en 1947, cuando entonces la Organización de Naciones Unidas decidió la participación de Palestina bajo mandato británico en dos estados independientes, uno judío y otro árabe. Al año siguiente se proclamó el Estado de Israel. En Israel, rectores de 5 universidades de ese país enviaron una carta al primer ministro Benjamín Netanyahu pidiéndole que tome medidas que resuelvan la crisis de hambre en Gaza. Como nación víctima del terrible holocausto en Europa, también tenemos el deber especial de actuar con todos los medios a nuestro alcance para prevenir y abstenernos de causar daños crueles e indiscriminados a hombres, mujeres y niños inocentes, escribieron los rectores. En España, el gobierno de Galicia aprobó el proyecto de ley que regula la protección de la salud de los niños y las conductas adictivas, el cual ya había anunciado el Ejecutivo meses antes. La medida convierte a Galicia en la primera comunidad que establece una prohibición en la venta y consumo de vapeadores o cigarrillos electrónicos y bebidas energéticas a menores de 18 años. La Organización Mundial de la Salud anunció que su dependencia, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, clasificó la hepatitis D como cancerígena para los humanos, clasificación que ya tenían las B y la C. Lo bueno es que la mejor forma de prevenir la hepatitis D es vacunándose contra la B, ya que si una no afecta, la otra tampoco. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.